Mientras hacemos este cambio de micros, os voy presentando a la siguiente ponente. Es Beatriz Bravo Torija, es doctora en Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la Matemática por la Universidad de Santiago de Compostela, aunque actualmente trabaja como profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. Creo que Beatriz ha trabajado y conoce prácticamente todos los departamentos de didácticas específicas de España y estoy segura de que esto se va a ver reflejado en la siguiente ponencia, que versa mucho sobre su especialidad y son destrezas científicas que promueven la argumentación, modelización e indagación en las aulas a través de problemáticas sociocientíficas. Gracias, Beatriz. Te cedo la palabra. ¿Esto cómo funciona? Tienes que acercarte mucho y pulsar. Aquí, mucho, Vale. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias al Gobierno vasco, a la facultad, a la universidad y a la Cátedra de Cultura Científica por permitirme tener esta oportunidad, participar en este gran evento. Cuando Marta me sugirió que le apetecía que participara, me planteé mucho sobre qué hablar y elegí esta indagación en el aprendizaje de las ciencias experimentales. ¿Qué nos dice la investigación sobre su utilidad real en las aulas? ¿Por qué STEAM? Y luego hablaré por qué indagación. Porque al menos en la realidad educativa en la que ahora mismo me encuentro, que es la Comunidad de Madrid, se han desarrollado proyectos STEM, hay centros STEM, pero luego hablas con los docentes y ves las actividades que proponen y muchas veces no están muy alejadas de las actividades que tradicionalmente se han propuesto. Entonces, lo que vengo aquí un poco es a abordar con vosotros, además en una escuela de formación de profesorado, que lo que es muy propio, es qué nos dice la investigación educativa sobre cómo tienen que ser estas actividades, cómo tienen que estar diseñadas y qué tiene que hacer el docente real, el docente de aula, incluso el docente que se está formando, ese maestro y maestra, porque todos somos maestros y maestras desde el día que decidimos pisar esta facultad, para conseguir que esta indagación o este STEAM sí que tenga utilidad real en el aprendizaje del alumnado. Y para eso yo creo que hay que cuestionarse, ¿no? La actividad científica siempre es una construcción humana y parte de estos cuestionamientos, estas preguntas que se hace el propio individuo y la comunidad, ¿no? Y empezaría por, ¿vale cualquier cosa? Claro, un punto muy importante que ya se ha visto en la investigación es ¿qué significa aprender ciencias? ¿Qué entiende el alumnado? ¿Qué entiende el profesorado por aprender ciencias? Estarían estos tres pilares fundamentales, en el que más nos hemos centrado y el que más tradicional y el que más hemos recibido todos los que estamos en esta sala seguramente, sea el enfoque basado en aprender ciencia, aprender contenidos científicos, ¿vale? Pero aquí yo siempre resalto en las clases, básicamente las asignaturas que imparto van muy centradas a la enseñanza de las ciencias en todas las etapas, ¿vale? Estos otros dos pilares, que a veces se nos olvidan un poquito más, ¿no? El hacer ciencia, implicarse en investigaciones y resolución de problemas científicos, y la palabra implicación es muy importante. Aquí quiero resaltar la diferencia. A veces lees o ves cosas de los estudiantes tienen que ser científicos. No, los estudiantes no son científicos. ¿Por qué? Porque los científicos de cualquier área de conocimiento tienen una gran cantidad de conocimiento detrás para tomar las decisiones que tomen, elegir las preguntas de investigación, elegir el fenómeno a estudiar. Los estudiantes están aprendiendo, pero dentro de ese aprendizaje en ciencias también tienen que aprender cómo se usa el conocimiento científico, cómo se construye ese conocimiento y cómo se valida ese conocimiento científico. Y eso es los procesos implicados y las destrezas necesarias son en las que me quiero enfocar en este caso, en cómo de llevar al aula real este trabajo para que eso realmente se promueva. Y en este compendio de cosas no nos podemos olvidar el aprender sobre ciencia, que también me parece fundamental.
Se nos olvida que la ciencia, al igual que la literatura, la filosofía o cualquier área de conocimiento, es una construcción humana. Y no podemos desligarlo de la realidad social del momento. Ahora mismo los estudiantes de cualquier etapa educativa tienen presente, incluso me atrevería a decir los de la primera etapa de infantil, un suceso que nos ha afectado mucho a todos, que ha sido la pandemia del COVID. Un claro ejemplo de interacción de ciencia, tecnología con sociedad, ¿vale? Nos hemos enfrentado todos a una enfermedad desconocida, un virus que provocaba cosas que todavía no se sabía ni siquiera a ciencia cierta qué consecuencias iban a tener, a corto ni siquiera aún se sabe a largo plazo, y nos hemos enfrentado como ciudadanos a unas noticias, con unas gráficas constantes, una información constante, datos científicos constantes que teníamos, ¿no?, que interpretar. Por eso esta parte de utilizar quizá, por ejemplo, en este caso, estos recursos de la sociedad que nos están aportando, que están en la sociedad, para aprender ciencias, porque no nos podemos olvidar esa interacción entre ciencia, tecnología y sociedad, que es lo que también se transmite desde el enfoque STEM, ¿no? Hay muchas más cosas, aparte de esas fórmulas matemáticas que se aprenden, esas ecuaciones que se resuelven. ¿Y cómo hacer esto? ¿No? ¿Cómo llegar a eso? ¿Vale? Aquí os voy a presentar un par de ejemplitos tanto de una actividad más dirigida a primaria como una actividad que se suele hacer en los centros de secundaria. La primera parte, esta primera parte, la he sacado de internet, es una torre de densidades que es una actividad muy frecuente, o sea, yo creo que cualquier maestro o maestra la conoce. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué limitación veo, ¿no? Si nos damos cuenta, se definen perfectamente los ingredientes, el procedimiento a seguir, el alumno lo hace, ¿vale? Pero si trasladamos esto a cómo construye el conocimiento científico, mi duda es, ¿qué problema hay que resolver? ¿Qué pregunta tienen los alumnos? ¿Qué objetivo les transmitimos a ellos? ¿Qué rol le damos en la resolución de esta actividad? No la hay. ¿Vale? ¿Cómo gracias a esta actividad, si somos críticos con ella, podemos saber como docentes que el alumno ha comprendido y ha sido capaz de aplicar, porque al final queremos que sea competente, el concepto de densidad, para entender por qué unos líquidos flotan sobre otros? De hecho, incluso más, se llama torre de densidades, pero si nos damos cuenta, una de las cosas más importantes es que se den cuenta que hay líquidos miscibles y líquidos inmiscibles, para determinar el orden. Pero eso no aparece en ningún momento. ¿Vale? Yo lo que os propongo es otro tipo de actividades. Unas actividades que, si bien hay un término que me cuesta mucho, que es el famoso método científico, que sigue apareciendo en los currículums, y de alguna forma pediría que no apareciera como tal, ¿no? Porque no existe un método científico único. Seguramente aquí haya muchos investigadores e investigadoras. Todas las investigaciones se hacen igual, se sigue el mismo procedimiento. No se parecen en nada. Entonces, ¿por qué hablamos de un único método? Podemos hablar de unas fases, de un trabajo común, de una forma de proceder común, que implica una destreza, es un hacer común, pero no podemos hablar de un método único. Además, un método que, si pensamos en lo que nos enseñaron, si se sigue enseñando, se nos olvida un elemento súper importante, que es la evaluación del conocimiento y su comunicación. Apenas aparece en esa definición de método científico. ¿Vale? Si os fijáis en esta actividad que os propongo, esta actividad ha sido diseñada por profes en formación, ¿vale? Cambia. De hecho, esta era su primera actividad. Hacemos una secuencia de trabajo en que les pido la primera vez que traigan una actividad que ellos consideran de investigación. Esto es lo que están acostumbrados. Y reflexionamos, ¿vale? Este es el producto final. Ahora os voy a contar lo que ocurre por el medio. En este producto final hay preguntas, hay un contexto cercano al alumnado, que es el lío en la cocina. ¿Quién no le ha pasado que ha mezclado ingredientes y ha tenido que separarlos alguna vez? Eso nos ha pasado, yo creo que a todos. ¿Y qué criterios hemos seguido para separarlos, ¿no? Tienen la pregunta, tienen el personaje a que se han de dirigir, con lo cual saben a quién responden, tienen un rol, y luego todo el material que la acompaña, ese ha sido diseñado exclusivamente por estos docentes. ¿Cómo? Porque lo que han querido es ayudar al alumnado a ir construyendo ese proceso de aprendizaje.
Cuesta mucho, porque al principio dicen, y tengo que explicar, y tengo que explicar. Digo, lo mismo a veces no tienes solo que explicar, sino diseñar de tal forma que los alumnos sean quien demanden esas explicaciones. Os traigo otro ejemplo, por no entretenerme mucho, pero creo que se ve así muy bien, de la actividad, otra actividad muy común en las aulas de biología, que es la de las manos sucias, las manos limpias y qué ocurre. Esto es un guión de laboratorio. Si aquí os fijáis, hasta se les dice lo que va a ocurrir antes de que ocurra. ¿Qué pasa con esto? Que ¿dónde está la creatividad del alumnado? Esa A de STEAM. ¿Dónde está de nuevo la toma de decisiones si todo está definido? Aquí, en cambio, volvemos a un contexto con unas preguntas en que el alumno y la alumna tiene que tomar decisiones. ¿Vale? ¿Por qué pongo arriba hands on, mind on? Porque estas, que sin duda también son importantes, no hay que descartarlas, ¿vale? Se les centraría mucho más en el aspecto procedimental, en que el alumno hiciera cosas. Pero claro, nosotros no queremos que haga cosas, nosotros queremos que integre el conocimiento científico, teórico, con la forma en que los científicos trabajan. Cómo construyen, cómo usan, cómo evalúan ese conocimiento. Entonces, este tipo de actividades, siendo útiles para desarrollar ciertas destrezas básicas, medida, todo lo que implica un aparataje, que es muy necesario, no se puede pasar al siguiente nivel, por así decirlo, sin hacer esto, no es suficiente, no nos podemos quedar ahí. O sea, no es que critique esto, ¿vale? Que quiero que quede claro, es el problema de cuando nos quedamos aquí. ¿Vale? ¿Cómo? No me diréis, vale, esto es muy fácil decirlo, pero ¿cómo hacemos para trasladarnos? Una buena amiga, Ruth Jiménez Liso, recomiendo la lectura de este documento, es un PDF en abierto, he intentado que toda la bibliografía que he utilizado sea en abierto, sobre todo cuando Marta me contó que iba a haber mucho profesorado en formación para que podáis acceder a ella sin ninguna dificultad. Marca lo que ella denomina el ciclo de indagación. Y si nos fijamos aquí, nos da unos pasos que nos pueden servir como docentes para llevar esas actividades que hemos hecho siempre, darles esa vuelta de rosca, darles una pensada, ¿vale? Porque tenemos que hay algo muy importante, tenemos que engancharles, por eso esta parte tan importante del contexto. Insisto mucho en ese contexto, en esa situación que dice al alumnado, vale, tú estás aquí, tú eres un equipo médico, tú eres un especialista en resolver problemas de ecosistemas, tú eres el cocinero que ha hecho el lío en la cocina, tú eres ese compañero que vas a ayudar a tu compañero de la clase de al lado a resolver el problema que encuentra, porque ahí se sitúa, ¿vale? Y aparece esa pregunta a la que han de responder. Luego, a partir de ahí hay un ciclo que puede ir modificándose. Podemos hacer que esta actividad sea muy guiada al principio, porque es verdad, porque mucha gente me dice, y abierta desde el principio, es decir, déjanos de tomar todas las decisiones al alumno. En todo momento es necesario un aprendizaje. O sea, no les podemos dejar solos, puede ser un caos. Además, siendo realistas, en un sistema educativo con un currículum muy cerrado, con mucho contenido y con muy poco tiempo. Lo que sí que podemos hacer es, pues si a lo largo del año apostamos por una propuesta de este tipo, pasamos de actividades de comprobación en que desarrollan, aprenden a usar el aparataje, aprenden a tomar pequeñas decisiones y vamos poco a poco abriendo, ¿no? Dando oportunidad al alumno de intervenir en la toma de decisiones hasta llegar a actividades en que puedan llegar a formular la pregunta de investigación, que sí que se ha demostrado que es una de las fases de la indagación más difíciles para el alumnado, llegar a formular preguntas investigables, ¿vale? Pero es necesario que en algún momento pasen por alguna de estas fases. Cuando trabajamos así, ¿qué nos dice la investigación educativa? Aquí, perdonadme, porque casi toda la bibliografía que voy a mostrar es de aquí, de nuestro contexto. Porque al enfrentarme al diseño de esta presentación, digo, normalmente muchas veces tiramos de lo que dicen fuera y se nos olvida que aquí dentro se hacen muchas cosas y tenemos gente trabajando y trabajando mucho, incluso con los recursos económicos que se nos brindan,
que no son exactamente bollantes. O sea, con muy poquito, creerme que en este contexto y en esta facultad en particular tenéis gente haciendo cosas muy grandes, ¿vale? Grandes profesionales. Y es también lo que he querido reflejar aquí. ¿Qué nos dice la investigación educativa? Pues se mejora la comprensión del alumnado sobre todos los procesos implicados en la construcción, uso y evaluación del conocimiento científico. ¿Cómo vas a aprender a registrar datos si no se te da la oportunidad de hacerlo? ¿Cómo vas a aprender a hacer una observación sistemática si tú no eres quien determinas qué vas a observar y cómo lo vas a hacer, cada cuánto, cuántos datos vas a registrar, cómo los vas a registrar? Cuando se le dan las oportunidades es cuando comienzan a adquirir este conocimiento. Aparte de esto, todo esto va unido una cosa con la otra, ¿vale? Como está contextualizada, también nos permite acercar la realidad a las aulas. Tanto las ciencias como la tecnología como la matemática, podemos introducirla en un contexto que a ellos les suena conocido, de tal forma que no se convierta en ¿para qué estudio yo esto que no me va a servir en mi vida? Sino que dicen, pues ahora esto que estoy aprendiendo me da explicación a lo que me ocurrió el otro día de... Otro aspecto que les ayuda a desarrollar es un pensamiento crítico. Hay obviamente temas que son más experimentales, pero luego hay muchos temas, por ejemplo, las problemáticas ambientales en relación al conocimiento, la construcción de ideas acerca de los ecosistemas, o de por qué los productores son tan relevantes, o la noticia que hubo tan famosa que todo el mundo se alteró muchísimo cuando hay un político que nos dice que tenemos que disminuir nuestro consumo de carne, ¿vale? Pues cómo validar eso, si es real o no es real. Quizá no tengamos que ir a un laboratorio, pero sí que lo podemos convertir en una indagación y desarrollar este tipo de pensamiento, porque como ciudadanos, nuestros alumnos y como ciudadanos nosotros mismos tenemos que tomar decisiones en cuanto a este tipo de cosas. Y además, todo esto hace que les favorezca que se enganchen mucho más. Esto no quiere decir que sea divertido, de hecho es mucho más complicado para ellos. Van a sentirse mucho más frustrados, va a haber muchas veces que no consigan lo que quieren, sobre todo porque como ya no es un procedimiento cerrado, que es una demostración de algo, pueden cometer muchos errores por el camino, pero la idea es que los errores se conviertan en nuevas oportunidades de aprendizaje. En que eso, cuando ellos reflexionen qué es lo que no ha salido y por qué no ha salido, se den cuenta de esa evaluación del conocimiento científico que también es muy importante en el aprendizaje de ciencias. No todo sale a la primera y a veces cuando explicamos las ciencias parece que todo ha salido a la primera. Y luego aquí quiero destacar algo muy importante. Todo esto es imposible de realizarlo sin el gran trabajo que hacen los docentes. ¿Vale? Por ejemplo, en el centro educativo al que va ahora mismo mi hijo, hablé con el equipo directivo y son uno de los centros STEM de Madrid y me decían que sí, que les habían dado una formación de qué era el STEM, que les habían explicado pues, en líneas generales y les habían dado un material. Y claro, me dicen, sí, esto está muy bien, pero el material me lo dan diseñado, con lo cual yo no participo en el proceso. Y me cuentan a rasgos generales cómo hacerlo, pero ellos no ven la realidad de mi aula. Lo que sí sabemos es que los resultados de investigación que habéis visto anteriormente se consiguen cuando es el docente el que realiza todos estos procesos. Es el docente quien diseña, quien orienta, quien planifica, quien acompaña. Esto se dice muchas veces, pero ¿cómo se traduce esto, no? Tiene que definir el tipo de indagación. Él es el que conoce a sus estudiantes y las destrezas que ya tienen adquiridas. Por tanto, es el que es capaz de secuenciar. Si empieza por una actividad mucho más cerrada porque quiere trabajar, imaginaros, por ejemplo, el uso del microscopio, que es muy importante, y luego ya pasará a otra tipología de actividades. Pero es él quien lo tiene que hacer. Igual que es él, o ella, perdonad, quien decide las destrezas a desarrollar por su alumnado en cada momento. De todas esas, del famoso bloque de investigación que nos han puesto ahora en la LOMLOE, por ejemplo, que ya estaba en la LOMCE. ¿No? Tienes que decidir tú. Y luego, lo que es muy importante es que estas destrezas se desarrollan mucho mejor si fomentamos ese pensamiento y ese razonamiento científico. Por eso, ahí la importancia de la planificación. Es necesario ese contexto, es necesaria esa pregunta de investigación,
porque cualquier construcción de conocimiento implica una observación de una realidad, me refiero por observación, algo que no nos encaja y que nos genera preguntas a partir de ese momento. Entonces, si esas preguntas no están, ¿qué sentido tiene el aprendizaje de ciencias? Que esto pasa mucho, ¿no? Hacemos muchas, si revisáis un poco las actividades de laboratorio, sobre todo que habéis vivido, me atrevería a preguntar a decir que un 95% no han tenido pregunta de investigación. Pero en cambio, la actividad científica se caracteriza por eso. Ahí hay algo que nos descuadra, ¿no? Y todo esto lo define el docente. ¿Vale? Se ha comprobado, está muy comprobado ya en la investigación, que la investigación dirigida, que se llama, esta es la que os estoy presentando, esos guiones en que presentan el contexto, presentan la pregunta, ya sea de forma escrita, ya sea de forma oral, dependiendo de la adquisición de lectoescritura y comprensión lectora que estamos viendo, el profesor tiene que intervenir. Hay que tener mucho cuidado con irnos a esta idea del profesor que casi termina siendo el técnico laboratorio. O sea, que a veces pasamos de un extremo a otro. No, el profesor está ahí, porque es el que define todo esto, no nos podemos olvidar de él. ¿Vale? Y aquí quiero poner en relevancia, después de todo esto, como os decía, en nuestro contexto. Hay muchos grupos de investigación trabajando en esta línea, muchísimos. Hay una gran producción científica que podéis obtener, y no solo a nivel, esto lo digo para los docentes en formación y para los docentes en activo, no solo a nivel de estas investigaciones que nos dan resultados, de más la aplicación, sino que lo bueno que tenéis es que muchos de estos grupos de investigación, la mayoría de ellos, ahora están consiguiendo una transferencia real. Tenéis un montón de recursos diseñados y comprobados en el aula, ¿vale?, que están a vuestra disposición para que también los podáis recoger. Además, normalmente se caracteriza mucho, yo distingo entre libros para maestros, actividades para maestros, en el sentido de que a mí personalmente no me gusta que me digan ha salido no sé cuántos resultados, vale, que eso es muy interesante también, pero también que me expliquen qué ha ocurrido en el aula. Pues mira, si vas a aplicar esto, ten cuidado que si haces esto te va a ocurrir esto, ten en cuenta que esto no lo suelen hacer porque nos ha pasado esto. Entonces son materiales que tienen online y en abierto que podéis manejar y adaptar a vuestras clases, pero siempre apoyados en que ya han sido aplicados y ya sí que tenemos resultados de su utilidad. Y cuando os decimos que funciona para trabajar, por ejemplo, la interpretación de distintas imágenes o la comprensión lectora o la comprensión de textos en distintos formatos o información de distintas formas de representación que caracteriza, por ejemplo, la enseñanza de las ciencias, es porque ha sido probado en el aula. Vale. Y otra reflexión en esta línea, es que esto, mira, ya está. Sí, es que tienen todos estos grupos en común. Porque dices, bueno, esto es muy bonito, pero ¿qué tienen en común? Y a mí esto es la parte que me gusta más. ¿Vale? ¿Sabéis lo que tienen en común? Esto. En común tienen que todos estos grupos trabajan con docentes en ejercicio. ¿Vale? Aparte de ser docentes de la universidad, trabajan con docentes en ejercicio. Conjuntamente. O sea, todas las actividades no están diseñadas por los investigadores que llegan al aula y son ellos los que. No, son los docentes de esas aulas los que. Son los docentes de esas aulas los que en muchas ocasiones vienen porque identifican la necesidad y nos dicen, queremos trabajar esto, ¿cómo lo hacemos? Vamos a construir juntos. Y es donde estamos obteniendo mayores resultados de la eficacia que la indagación y el STEM están teniendo en el aprendizaje del alumnado. Y ya lo que quería transmitir es que empieza a ser una realidad en nuestro contexto y a veces lo tenéis muy cerca de vosotros. ¿Vale? A ver, yo os entiendo, sobre todo por los profesores y profesoras que estáis en activo, que a veces dices, ¿quién me puede ayudar? Estamos aquí. Yo el mensaje que quiero lanzar es que estamos aquí. Estamos aquí. Muchos de nosotros, y aquí hay, por ejemplo, un grupo, seguro que estaríamos encantados de recibir emails de centros, emails de docentes interesados que por falta de tiempo, porque es una realidad, es una falta de tiempo, quieren cambiar esa práctica y no encuentran cómo, porque hay mucha ratio, tengo muchos grupos, pero nosotros quizás sí que tengamos ese poquito tiempo o ese tiempo para ese cómo. Entonces os animo a que contéis con nosotros
¿vale? De hecho, creo que uno de los grandes logros es que cuando trabajamos conjuntamente incluso hay una transferencia en que estos docentes de escuela, estos docentes de instituto, empiezan también a formar parte de las plantillas de profesorado de estas facultades de educación, lo que a mí me parece imprescindible, porque ¿cómo no vamos a tener expertos formados desde la investigación y con contacto real en las aulas, en unas facultades de educación? Es que eso es impensable que no ocurriera, cada vez es una realidad mayor, sobre todo en centros donde estos grupos y este trabajo está existiendo. Entonces, quería terminar con este mensaje. Yo no tengo una frase bonita en ese sentido, pero sí quería terminar con el mensaje de ¿qué funciona realmente? Funciona esta colaboración. Funciona este ayudarnos en vez de pensar que somos dos entes separados, que hay una realidad del aula y aquellos que están aquí, que normalmente estamos arriba, alejados, ¿vale? Y que trabajando creamos proyectos muy, muy bonitos y con resultados como los que habéis visto. Y me voy a soltar, gracias por su atención, para enseñaros un poco los enlaces. Perdonad que los puse después, pero como creo que tengo un minutillo, tenéis los enlaces a todos los grupos que he citado, ¿vale? Por si acaso queréis entrar en ellos. Muchos de ellos tienen o las publicaciones o lo que os decía, tienen páginas web en que tienen su propio material disponible y podéis descargaroslo, y lo que os decía es un material que no solo está como el material, sino está la aplicación que hay detrás de qué ocurrió cuando este material fue utilizado en aula real, ¿vale? Y la bibliografía que he utilizado en este caso que habéis visto, perdonad, que como os decía he intentado que casi todas sean abierto, he ido comprobando y más o menos todos sean abiertos, o sea que poniéndolo en el buscador podéis encontrarlas sin ninguna dificultad. Y con esto daros las gracias por vuestra atención y cualquier duda que podáis tener, pues aquí estoy, para vuestra disposición.